Vamos a resolver el problema que está propuesto en el video de YouTube y lo hemos aquí representado, donde tenemos 5 barras y una fuerza que actúa, en este caso en el nudo 4, en X y va hacia la izquierda. Hemos propuesto que la convención de signos sea a la derecha en X positiva y hacia arriba positivo en Y. Y ahora vamos a resolver el equilibrio externo. Vamos a concentrarnos en las reacciones y en las fuerzas. Debe de haber equilibrio de tal manera que la suma de fuerzas en X sea 0 y la suma de fuerzas en Y sea 0. Aquí nosotros tenemos una fuerza que va a la izquierda y un carrito que es incapaz de soportar fuerzas en X, porque cuando se coloca una fuerza, el rodillo se desliza. Para que haya equilibrio, esta fuerza de 450 libras debe de tener una fuerza igual y en sentido contraria externa. Y la única que poder tener estas características, pero en sentido contrario, la única sería la que actúa en el nudo 3. Por lo tanto, por equilibrio, tenemos la fuerza de 450 y aquí vamos a tener la fuerza de 450 libras. Porque no hay otra que pueda soportarla. Entonces, ahí ya tenemos el equilibrio externo de la fuerza de 450 con la fuerza de 450. La suma de fuerzas en X es igual a 0. Ahora, de acuerdo a nuestras hipótesis, estas fuerzas con sus distancias van a provocar lo que nosotros vamos a conocer como el momento. El momento, por definición, aquí lo ponemos, el momento va a ser igual a la fuerza por la distancia, por equilibrio. Entonces, nosotros podemos ponernos en cualquier punto. Nos podemos poner, por ejemplo, aquí y podemos hacer suma de momentos y por equilibrio, la suma de momentos debe dar 0 en cualquier punto. Por lo tanto, esta fuerza de 450 aplicada en el nudo 1 no tiene distancia. Y esta fuerza de 450 tiene una distancia de 4 pies. Por lo tanto, sí genera momento. Y genera un momento, de acuerdo a nuestra convención de signos, va a ser negativo, de acuerdo a la convención. Entonces necesitamos un momento igual, pero en sentido contrario. Y entonces aquí en esta reacción, en esta articulación, esta sería un carrito o un rodillo, y esta sería una articulación donde hay dos reacciones, una en X y una en Y. En este caso, la reacción tiene que equilibrar el momento, y como el momento activo que provoca la fuerza de 450 es negativo, entonces esta debe de producir un momento positivo. Entonces vamos a colocarlo acá. Este es el momento. Y sabemos que 450 negativo por 4, ¿sí? Más aquí la reacción sería en Y del nudo 3, ¿sí? ¿Cuánto vale? Tenemos que hacer la ecuación y despejar la reacción.
sabemos que la suma de momentos es igual a 0. Por lo tanto, tendríamos que RY3 por 4 más 4, o sea 8, positivo, menos 450 por 4 debe ser igual a 0. Por lo tanto, si yo despejo la reacción, porque tengo una ecuación y una incógnita, entonces la reacción va a ser igual a el momento, que es 450 por 4, ¿sí? En este caso, como he despejado la reacción y la he colocado hacia abajo, estoy representando que es negativa. Por lo tanto, el resultado que me dé será positivo y lo voy a representar hacia abajo. Entonces, multiplico el 450 por la distancia, que es 4, porque el momento es igual a la fuerza por la distancia y la suma de momentos tiene que dar igual a 0. Y esto lo divido entre la distancia entre el nudo 1 y el nudo 3, que es la suma de 4 más 4. Cierro paréntesis. Y esto me da que la reacción es 225 libras. Como no hay fuerza externa vertical, entonces esta reacción de 225 libras tiene que estar equilibrada en algún momento por alguna reacción. Y como solamente hay una reacción, entonces quiere decir que la reacción en el nudo tiene que ser hacia arriba. Y debe de valer exactamente lo mismo para que la suma de fuerzas dé 0. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo aquí que este 225 que va para arriba y este 225 que va para abajo me suma 0. Este 450 que va a la izquierda y este 450 que va a la derecha suma 0. Luego entonces ya tengo, ¿sí? Por lo tanto, resuelto el equilibrio externo. Ahora voy a determinar si las barras que están, ¿sí? En mi armadura están en tensión o están en compresión. Si están en tensión, ¿sí? Voy a considerarlas por convención que sea positivo. Y entonces, si yo voy a tener una barra, aquí voy a representar una barra, aquí está una barra, sí, la voy a copiar aquí abajo, la voy a colocar acá, y si yo tengo una barra, aquí voy a tomar como referencia el centro de la barra. Si la fuerza que actúa, vamos a poner aquí, si la fuerza que actúa, copiar, externamente, la fuerza externa es, vean, es hacia afuera, ¿sí? Aquí tengo esto. Aquí está. Si es hacia afuera, entonces el elemento se va a alargar. Y esto quiere decir que va a estar en tensión. Pero internamente, cuando la barra esté en tensión, aquí para que haya equilibrio, aquí está, copiar, pegar. Internamente voy a ponerlo más al centro para que lo diferenciemos de la compresión. Las fuerzas que hay internas en la barra van a estar hacia el centro de la barra. Entonces, cuando está en tensión, externamente va a jalar e internamente las fuerzas van a ir hacia el centro. Igualmente, cuando externamente esté en compresión, vamos a representar aquí nuestras fuerzas de compresión en la barra. Ahí están las fuerzas externas de compresión. Entonces,
por equilibrio, las fuerzas que tenemos en la barra van a estar, lo tenemos, hacia afuera. Entonces, cuando tengamos fuerzas internas que salen del nudo, son positivas. Y cuando van al nudo, son negativas. ¿Sí? Aquí tenemos que ver si la fuerza sale del nudo, es positiva. Si la fuerza va al nudo, es negativa. Esa es la convención muy importante que vamos a tener. Ahora, nos vamos a concentrar en cada uno de los nudos y vamos a ver cuáles son más fáciles de resolver. Vamos a aislar cada uno de los nudos. Tenemos el nudo 1, donde tenemos la fuerza de 225. Tenemos una fuerza horizontal de la barra 1 y una fuerza diagonal de la barra 4. Vamos a representar aquí el nudo 1, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí, vamos a representar acá la barra 1. Luego vamos a tomar aquí esta prestada y la vamos a pegar aquí. Ahí está la barra 4. Si queremos la hacemos más pequeña, no importa. Ahí está, lo importante es el ángulo. Ahí está. Y tenemos la reacción de aquí. Esta corresponde al nudo 1. Aquí está. Aquí nosotros tendríamos, voy a copiarlo, el nudo 1. Aquí está el nudo 1, ¿verdad? Vamos a acomodarlo. Ahí está. Ese sería el nudo 1. ¿De acuerdo? Bien. Y tenemos ahí que al nudo 1 llegan 2 barras y una reacción. Pero, como ya hemos resuelto el equilibrio externo, entonces aquí la reacción ya la conocemos, que es 225 libras. Por lo tanto, nosotros tenemos que siempre aplicar en cada nudo que la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y, ¿sí?, debe valer 0. Para esto, vamos a colocar aquí, ¿sí?, las longitudes de cada una de las barras. Longitud de la barra 1, longitud de la barra 2, de la barra 3, de la barra 4 y de la barra 5. Ah, faltó aquí el igual. Bien, vamos a ponerles aquí el igual. Bien. Muy bien. Entonces, ahora vamos a calcular las longitudes de cada una de las barras para poder calcular las fuerzas internas. Vamos a ver. La barra 1 tiene una longitud, aquí está, de 4 pies. La barra 2 tiene una longitud de 4 pies. La barra 3 tiene una longitud también de 4 pies. Pero la barra 4 no tiene esa longitud. Para calcularla hay que utilizar Pitágoras. Y entonces la longitud va a ser igual a la raíz de esta que tenemos aquí al cuadrado, más al cuadrado, ahí está, al cuadrado, más esta longitud de aquí al cuadrado. Muy bien. Entonces, la longitud es 5,65. Igualmente,
Para el caso de la longitud de la barra 5, sería lo mismo, va a ser igual a la raíz de este valor al cuadrado más este valor al cuadrado. Muy bien. Y todo esto serán pies. ¿De acuerdo? Todo esto estará en pies. Muy bien. Ahora vamos a calcular, para poder nosotros resolver, vamos a tener que calcular el ángulo en el nudo 1 y el ángulo en el nudo 3. Entonces vamos a colocar acá, vamos a poner aquí que represente aquí, vamos a ver acá. Este sería el ángulo A, o bueno, minúscula, el ángulo A. ¿Sí? Aquí está el ángulo A. Y este, voy a copiar, pegar y lo voy a voltear. Y este sería el ángulo B. Muy bien. Ahora vamos a calcular, para poder resolver el problema, el seno de A y el coseno de A para poder calcular las proyecciones. El seno de B y el coseno de B para poder calcular las proyecciones. Entonces yo voy a poner aquí seno de A, seno de B, y también pero es el seno de el coseno de A, ahora sí, el seno de B y el coseno de B. Muy bien. Para calcular el seno de este ángulo va a ser igual a el seno al cateto opuesto, o sea, la proyección en Y, que es esta, la de 4, entre la hipotenusa de la barra 4, que es esta. Entonces el seno va a ser igual a este valor, que es el cateto opuesto, entre la hipotenusa de la barra, la longitud de la barra 4. Aquí está. Ese es el seno. El coseno de este ángulo va a ser el cateto adyacente entre la hipotenusa. Bueno, en este caso, como son ángulos de 45 grados, son iguales. Es una excepción, pero bueno, luego le cambiaremos. Esto va a ser igual a cateto opuesto entre la barra 5 y cateto adyacente entre la barra 5. Ya tenemos ahí el seno y el coseno del ángulo, siendo que el seno es la proyección en Y. Entonces, esta va a ser la proyección en Y esta la proyección en X. Esta la proyección en y esta la proyección en X. Cualquier vector que queramos proyectar, ¿sí? Cualquier vector que queramos proyectar, tenemos que proyectarlo multiplicando por el seno cuando lo estemos proyectando en Y. Y por el coseno cuando lo estemos proyectando en X. Bueno, en este caso son iguales, pero es una excepción. Por lo tanto, regresamos aquí y la suma, aquí tenemos un vector que es la fuerza en la barra 4, ¿sí? La fuerza en la barra 4, que queremos saber cuánto vale, no sabemos cuánto vale. Pero lo que sí sabemos es que la fuerza reactiva en el nudo 1 son 225 libras. Por equilibrio, la suma de fuerzas en Y debe de ser 0. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esta fuerza y esta fuerza,
pues necesariamente esta fuerza debe de ir hacia abajo, ¿verdad? Esta es necesariamente debe de ir hacia abajo porque si no, no hay equilibrio. Entonces, vamos a ponerle acá, vamos a ponerle que va hacia abajo, voy a poner la grandota para que la pueda girar, la voy a girar un poquito primero, luego la voy a acomodar aquí para ver cómo se ve, y luego la voy a hacer pequeña, ¿no? Entonces, ahí se ve, muy importante, que esta fuerza, ¿sí? Va hacia el nudo. De acuerdo a nuestra convención, si la fuerza va hacia el nudo, es de compresión, ¿sí? Y entonces, la proyección de la barra me debe dar 225, su proyección, lo cual quiere decir que entonces la fuerza, siendo una ecuación, sería positivo 225 menos la fuerza 4 proyectada en Y, que corresponde a la función seno del ángulo, que en este caso sería el ángulo A, ¿verdad? Que es aquí, lo copiamos, lo pegamos, y sería, aquí tenemos, acá, sería el ángulo A. Muy bien. Ahí está. Por lo tanto, si con esa ecuación despejamos, nos daría que si nosotros tenemos 225 y lo dividimos entre el seno de A, nos da la fuerza. Pues va a ser igual a 225 entre el seno de A, que es ¿sí? Y este es el valor de la fuerza 4, 318.19. Ahora, no hay fuerza aquí en X, externa no hay. Por lo tanto, la proyección aquí, que va a ir a la izquierda, tiene que producir una fuerza que va a la derecha, y calculando la proyección de esto, como en este caso es en X, sería función coseno de A. Si yo multiplico esto por el coseno de A, me da la fuerza en la barra número 1. Entonces, la fuerza en la barra 1 va a ser igual a el valor de la fuerza de la barra 4 multiplicado por, en este caso, la proyección que sería en X, que sería el coseno de A. ¿De acuerdo? Que es 225. Esto sería libras. Aquí también sería libras. Pero, muy importante, como esta proyección va a la izquierda, entonces la reacción debe de ir a la derecha. Aquí está. Y esto quiere decir que la barra, muy importante, la barra 4, aquí está la barra 4, aquí, ¿sí? Va a estar en, muy importante, va a estar en compresión. Entonces va a ser igual a menos el valor de aquí. Este menos quiere decir que está en compresión. Esto está en libras. Cuando la flecha va al nudo, es compresión. Aquí está. Cuando la flecha va al nudo, es compresión. Cuando la flecha sale del nudo, es tensión. Entonces, la fuerza en la barra 1 es este valor, 225. Bien. Ya hemos resuelto el nudo 1. No siempre vamos a ir del nudo 1, nudo 2, nudo 3. Podemos nosotros ir al nudo más sencillo, ¿verdad? Vamos aquí a hacer una copia, ¿verdad? La vamos a poner aquí, y ahí aparece el nudo. Aquí está el nudo 2. Y aquí, en el nudo 2, ¿sí? Nosotros tenemos la fuerza aquí que sale del nudo
de la barra 1, lo cual quiere decir que ya conocemos que la fuerza de la barra 1 sale del nudo. Entonces la vamos a copiar, la vamos a pegar y esta sale del nudo porque ya lo sabemos porque es positiva. Aquí tenemos esta que tiene que equilibrar la fuerza que es de 225 libras, ¿sí? La tenemos que equilibrar y solamente hay una fuerza que la puede equilibrar, que es la de la barra 2. Por lo tanto, la fuerza en la barra 2 tiene que ir a la derecha para que haya equilibrio, lo cual quiere decir que también va a estar en tensión. Y entonces se pasa para allá y esta fuerza debe de ser igual que la anterior, 225. Como este valor, ¿sí? No hay una fuerza aquí, es decir, quiere decir que la fuerza aquí vale 0. Quiere decir entonces que la fuerza en la barra 3 no hay fuerza, no existe fuerza, mientras no haya una fuerza aquí. Y como no hay fuerza aquí, no hay fuerza externa, entonces debe de valer 0. Y hemos resuelto el nudo 2, ¿verdad? Ya lo hemos resuelto, entonces podemos poner aquí que la fuerza en la barra 3, bueno, es 0, ¿verdad? Podemos poner que es este valor, 0, ¿sí? La fuerza en la barra 2 es de tensión, es positiva, y va a ser igual a 225, y únicamente nos falta la fuerza en la barra número, en el nudo número 3 con la barra número 5. Entonces, vamos a copiar aquí esto de acá, lo vamos a copiar y lo vamos a poner aquí. Vamos a tomar prestado aquí este elemento. Está el elemento. Lo vamos a cortar un poco para que no esté tan largo. Bien, ahí tenemos ya el nudo 3. Sabemos que la barra 2 está, aquí está en tensión porque va hacia el centro. Y entonces vamos a colocar acá esta, aquí está, ¿sí? Que vale, aquí tenemos, va a ser igual a 225 libras. Y como podemos ver aquí en el equilibrio, vamos a checar aquí el equilibrio, tenemos aquí que la fuerza aquí es de 450, pero aquí ya tenemos 225, ¿sí? Y resulta que esta fuerza, vamos a ver aquí, esta fuerza que tenemos aquí, vamos a pegarla, la conocemos, esta de aquí, y esta fuerza va a ser igual a 450 libras. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, nosotros tenemos que cumplir que el equilibrio debe de ser igual a 0. Y como esta fuerza va a la derecha y esta va a la izquierda, se van a anular en parte. Lo que queda aquí es 450 menos, porque va en sentido contrario, 225, que quedaría 225, que este va a quedar hacia la derecha. Por lo tanto, esta proyección debe dar 225, la proyección, y esto quiere decir que si nosotros dividimos entre la función coseno, ¿sí? Del ángulo, que en este caso sería el ángulo B, ¿sí? Aquí tendríamos el ángulo que aquí tenemos, aquí es este, lo copiamos, lo pegamos, y tendríamos aquí
ahí está, el ángulo B. Y entonces esta fuerza de la barra 5 tiene necesariamente, la voy a copiar aquí, la voy a pegar, la voy a hacer más grande y la voy a girar. Ahora la voy a poner aquí. Vamos a ver si la giro otro poco. Y ahora la voy a hacer más pequeña. Bien, ahí está que la suma de fuerzas me debe dar 0. Para que me dé 0, la proyección debe de ser 225, para que 225 más 225 me dé 450. Por lo tanto, la proyección me debe dar 225, quiere decir entonces que la fuerza debe de ser igual a, abro paréntesis, 450 menos 225 me da 225 entre, como la proyección es el X, entre el coseno de B. Ahí está. Muy bien. Y tenemos que la fuerza en la barra 5 está hacia adentro y por lo tanto está en tensión. O sea, va hacia el centro de la barra y esto sería positivo. Aquí tenemos, ¿sí?, nuestro resumen. Estas son libras. Estas todas son libras. Y para diseñar la armadura, vamos a escoger cuál de las fuerzas es la más grande, positiva o negativa. En este caso vamos a tomar el 318 libras, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí que la fuerza máxima, ¿sí?, va a ser F máximo, va a ser en este caso igual a la mayor de todas, que en este caso es esta, está en libras, que equivale la fuerza máxima, que equivale a este valor entre 2.205, esto sería en kilogramos. Pues la fuerza en la barra es de 144. Habría que ver qué material le vamos a poner a la armadura. Si va a ser madera, si va a ser concreto, si va a ser acero, aluminio o qué material. Obviamente, como la carga es muy pequeñita, porque así está el problema, porque solamente son 450 libras, esto propiciaría una sección muy pequeñita de acero. Pero bueno, lo vamos a hacer. Vamos a utilizar acero A36, que tiene una resistencia máxima de 2.530 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esa es la resistencia. Y el esfuerzo, vamos a llamarles F máximo. El esfuerzo máximo, vamos a considerar el 60% por ser acero, 0.6 por 2.530. Y entonces la resistencia debe de ser 1.518. Sabemos que el esfuerzo es igual a la carga entre el área, y entonces el área que necesitamos va a ser igual a la fuerza entre el esfuerzo máximo. Entonces esto va a ser igual a la fuerza entre el esfuerzo máximo, y yo necesitaría, si fuera 0, únicamente 0.9 centímetros cuadrados de acero, o sea, un pedacito de acero muy delgadito. Bien, podemos nosotros cambiar las dimensiones, cambiar las fuerzas
y ponerle más fuerzas aún, que esto lo vamos a dejar nosotros para la próxima ocasión. Entonces, aquí le dejamos.